Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Vamos a hablar un tema muy importante el día de hoy, continuando con nuestro estudio de los evangelios. Vamos a revisar lo que dice la Biblia sobre las mujeres. La semana pasada estuvimos hablando de los hombres, estuvimos mostrando a 12 hombres que Jesucristo escogió y que trabajó con ellos, que los bendijo, que los formó. Y así como lo hizo con los hombres, también lo hizo con las mujeres. Y vamos a aprender cómo es que Jesús tenía un trato especial para las mujeres. Por eso el título de la enseñanza es Las mujeres y Jesús. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos ayude a entender esta palabra suya. Padre, alúmbranos hoy, Señor. Déjanos sentir el amor que tú tenías por cada una de las mujeres manifestado en tu amado Hijo. Enséñanos el cuidado, la protección, la bendición y todo lo que tú hiciste por ellas, Señor. Abre nuestros ojos. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. El libro de Juan, capítulo 4, verso 27 dice: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí vemos que los mismos discípulos se maravillaron de la forma en la que Jesucristo trataba a las mujeres. Y en esa ocasión estaba él hablando con una mujer, y era una mujer extranjera. Estaba hablando en un pozo con ella y le decía grandes verdades que más adelante vamos a visitar esa conversación que Jesucristo tuvo con aquella mujer. Y así como sus discípulos se maravillaron, Jesús ha dejado maravillada a muchas otras personas en la manera en la que Él trató a las mujeres. Por ejemplo, antes de que Él viniera, el rol de la mujer estaba limitado al hogar. Sin embargo, Jesucristo hizo de las mujeres sus discípulas. Incluso había mujeres que tenían acceso a la educación y que Él las iba enseñando, que estaban aprendiendo, como fue María y tantas otras. Las mujeres no solían en su época tener acceso a la educación religiosa. La Torá era enseñada a los hombres principalmente. Sin embargo, Él rompió esa regla y Él estuvo capacitando a las mujeres. María, dice la Biblia, que era una discípula que estaba sentada cuando Él estaba enseñándole a todos y entre ellos también a las mujeres. Y en su época las mujeres eran marginadas, con una aplicación desigual de la justicia. Sin embargo, Jesucristo defendió a las mujeres. Había normas legales que se aplicaban a modo, de una forma para los hombres, de otra forma para las mujeres, pero Jesucristo cuidó, protegió y bendijo a las mujeres. En la época de Jesús era mal visto hablar con una mujer públicamente, pero aquí acabamos de leer que Jesús lo hizo en un lugar público, en un pozo, pero lo hizo con ella, una mujer y Jesús. Y le habló grandes verdades, le habló de la adoración, le habló de que ella podía tener un encuentro con Dios. Y en resumen, Jesús desafió las normas y las restricciones sociales sobre el concepto de la mujer, la presentó con dignidad y con respeto e incluyó a las mujeres. Y como resultado tuvo el fruto del amor inmenso de las mujeres en una ejemplar forma en la que ellas le siguieron y fueron el perfume y el ejemplo en esa iglesia de Jesús, que nos la deja además como aquellas grandes mujeres que tuvieron contacto con Él, como un ejemplo para que nosotros aprendamos también de ellas. Y vamos a ir viendo verdades de ese trato que Jesús tenía con las mujeres. Primero que nada, Jesús era amigo de ellas y les amaba. Por ejemplo, la Biblia nos habla de unas hermanas que eran muy queridas para Cristo. Una familia de 3 hermanos, un hombre y 2 hermanas. El hombre se llamaba Lázaro y las 2 hermanas se llamaban Marta y María. Y aquí Lázaro tuvo un problema y ellas se acercaron a Jesucristo. Juan 11, versos 3 al 5. Vamos a leer juntos, dice la Biblia. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta
a su hermana, que aunque aquí no viene el nombre, era María, y a Lázaro. Y aquí pone en primer lugar a las mujeres, a Marta, a su hermana, que era María, y a Lázaro. Jesús las amaba, Jesús era su amigo, Jesús se dio por ellas, era cercano a ellas. De hecho, fue hospedado en su casa, fue recibido, fue amado y se dejaba amar por ellas de una manera especial. Esa familia de Lázaro, Marta y María vivían en Betania, que era una aldea pequeñita, casi insignificante, muy cerca de Jerusalén. Y Jerusalén era un lugar donde querían matar a Jesús y donde estaban muchos de los grandes enemigos de Jesucristo. Así que esa aldea se convirtió en un refugio, porque en la casa de Marta, de María y de Lázaro no tenían las autoridades forma de encontrar dónde es que Jesús se refugiaba, y ellas guardaban el secreto y Jesús podía guardar su vida con ellas en su casa. Y Jesús les enseñaba, Jesús les amaba, Jesús les cuidaba. Y aquí en esa ocasión que Jesús estaba lejano a ellas les mandan un problema, le dicen: Señor, el que amas te necesita, y interceden ellas por su hermano. Jesús entonces atendió la intercesión de aquellas mujeres, y esto representaba poner en riesgo su vida, porque cada vez estaba más difícil la cosa en Israel, y él fue y atendió la solicitud de aquellas mujeres. Verso 8 del capítulo 11 de Juan dice: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, como que sus mismos discípulos, los mismos apóstoles le decían: oye, allá te querían matar y tú regresas a ellas en Betania, que está al lado de Jerusalén, y vas donde te querían apedrear, vas otra vez allá. Sin embargo, Jesús desafiaba las situaciones. Jesús provocaba un cambio y Jesús siempre estaba buscando traer consuelo y traer bendición, y en esta ocasión quería atender la petición de sus amigas, de Marta y de María. Y tú sabes la historia, que él llegó cuando su hermano ya había muerto, y de hecho ya tenía días de haber muerto, tenía 4 días de haber fallecido. Sin embargo, Jesús atendió su solicitud de una forma impresionante y resucitó a Lázaro, de tal manera que fue tan impactante la resurrección de Lázaro que los líderes religiosos trataron de matarlo, porque todo mundo se volteaba a la nueva fe que Jesús venía a inspirar, basada en el amor, cuando veían a ese hombre resucitado. Vamos a ver la manera en la que esto ocurrió. Juan 12, versos 9 al 11 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces Jesús se arriesgó. Jesús oyó esa solicitud que le daban esas 2 amigas de él, Marta y María, y va de regreso a Betania, y no se espera, no busca la prudencia como le decían sus discípulos: oye, espérate, te quieren matar y ahora vas de regreso. No, mis amigas me necesitan. Y va hacia allá, atiende su solicitud, y ya estaba muerto su hermano, pero aún así fue, abrió la tumba, llamó a Lázaro: Lázaro, sal fuera, y él salió de la tumba, porque si Dios, el dador de la vida, te llama, aún el cuerpo resucita. Y qué hermoso va a ser cuando lo primero que oigas vayan a ser algunas palabras de amor o de consuelo de aquel dador de la vida. Y entonces vuelve a la vida Lázaro, y la gente empieza de manera impresionante a volverse a Cristo, a decir: él tiene algo que los demás no tienen. Él verdaderamente es un ser especial, es un ser diferente, tiene una nueva fe, una nueva manera de predicar. Y por esa intercesión que hicieron Marta y María, vino un gran despertar en Israel, y todo el mundo se estaba volteando a Jesucristo. Y entonces aún los líderes religiosos trataban de matar a Lázaro, porque decían: es increíble, dado que muchos están volteando a Cristo al ver a un muerto que ha resucitado. Y de hecho, muchos teólogos comentan que la razón por la cual Juan fue el único evangelista que comentó el milagro de Lázaro, dado que era un milagro muy importante como para que Marcos lo mencionara, o como para que Lucas lo mencionara, o como para que Mateo lo mencionara, es que Lázaro todavía estaba en vida
Después de haber resucitado, cuando Mateo escribió su evangelio, o cuando Marcos escribió su evangelio, o cuando Lucas escribió su evangelio, y como era tan polémico que él estuviera en vida, habiendo estado muerto, mejor no lo mencionaron para guardar su vida por esa persecución que él tuvo después de haber sido resucitado. Pero Juan, que escribió su evangelio al final, el último de todos, y ya siendo un hombre mayor, muy probablemente Lázaro ya había partido, es decir, su segunda muerte, y entonces ya no ponía en riesgo a nadie, y saca historias nuevas Juan, y cuenta cómo fue aquella obra gloriosa que tuvo Lázaro de haber presenciado la voz del maestro que le llamaba para salir de la tumba, porque sus hermanas habían intercedido por él. Y vemos entonces que Jesús hizo un milagro gloriosísimo en base a la intercesión de un par de mujeres. Jesús amaba tanto a las mujeres que a una de ellas le hizo un milagro que ni siquiera intercedió de una manera abierta, sino tan solo le tocó, nada más le tocó, y Jesús hizo un milagro con ella. La historia inicia cuando una mujer había sufrido bastante y de pronto ve a Jesús. Marcos 5, versos 24 al 26, vamos a ver este amor de Cristo por las mujeres. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Y aquí estamos leyendo el único relato en el Evangelio en donde habla de una enfermedad ginecológica. Ella tenía una hemorragia y la vida se le escapaba lentamente a través de esa hemorragia. Y la clase médica de su tiempo era incompetente para poder ayudar a aquella mujer. Solamente le habían hecho sufrir, solamente le habían dado tratamientos que le habían angustiado y le habían hecho sufrir. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Trató con uno, trató con otro, trató con otro. Además, el prejuicio cultural para una persona así era muy fuerte. Su marido no la tocaba, estaba ceremonialmente impura, porque todas las sustancias del cuerpo generaban impureza, la orina, la sangre eran consideradas impuras cuando salían del cuerpo. Y entonces ya no había vida en ellas, así como en un cadáver que también era considerado impuro, y ella al estar en un estado así era considerada impura. Y como implicaciones, una enfermedad de este tipo tenía que ver con una exclusión social, con la posibilidad de no tener hijos, ni intimidad con su pareja, no podía adorar en el templo y era una tragedia completa la que aquella mujer tenía. Su herida era siempre una parte muy íntima que le daba quizás vergüenza, que era un problema, que era una dificultad, y ella no solamente era impura, sino era portadora de la impureza y era algo muy triste. Algunos la podían ver contaminada, como si fuera una leprosa, una mujer que no te iba a traer nada bueno. Sin embargo, aquella mujer tuvo fe al ver a Jesús. Y llena de fe al oírlo de lejos, al oír las maravillas que salían de él, se presentó sin ni siquiera querer interrumpir su actividad. Ella dijo, aquel hombre es diferente a todos los médicos con los cuales yo he ido. Aquel hombre puede hacer maravillas y es verdadero y es poderoso. Y entonces se presentó con Jesús. Marcos 5, versos 27 al 28, vamos a ver lo que pasó. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ya vemos a la mujer deseando el milagro de Jesús. Y quizás no se sintió como digna de tocar su piel. No vaya a ser que por cualquier cosa yo lo haga impuro a él, o no sé, tan solo su manto. Ahora imagínate, Jesús iba de camino porque un hombre le había pedido que sanara a su hija y había muchas personas que iban con él cuando él iba caminando, apretándole en una multitud. Cuando ves a un hombre en medio de una gran cantidad de personas, todo mundo te va apretando y vas tocando a todo mundo. Y así era aquella ocasión. Y aquella mujer dijo, tan solo me voy a esforzar para quizás nada más llegar a tocar su manto y con eso voy a ser salva. Y no dice sana, dice salva. Él tiene tal poder, Él tiene tal gracia que tan solo con que yo toque algo que Él toque, que es su manto, con eso yo voy a ser salva por completo. Muchos de los terapeutas antiguos curaban por contacto. El tacto simboliza un espacio compartido entre el enfermo y el que le ayuda. Y
como es imposible que Jesús pudiera ser contaminado, porque Él es quien libera de la enfermedad y la opresión al ser humano, era como una manera de decir, me voy a acercar a Él, que Él sea mi médico, y se atreve de manera furtiva a tocar algo que estaba siendo tocado por Jesús. Total, la gente, todo el mundo le está apretando, nadie se va a dar cuenta, y tenía esperanza de que Jesús le iba a entender y que su amor iba a ser superior a las normas sociales, así que busca no solamente ver por su cuerpo, sino por su alma, y dice, voy a ser sana con eso. Y Jesús quiso poner de ejemplo a todos nosotros, a aquella mujer, para bendecirla aún más, y por eso hizo un acto que aquella la sorprendió. Versos 29 al 30 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. En cuanto ella tocó el manto de Jesús, se secó la fuente de su sangre, sintió la sanidad y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, volvió a tener energía, se sintió bendecida, se sintió fuerte. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El cuerpo de aquella mujer reaccionó a la presencia del dador de la vida. El azote terminó, la esperanza llegó y era muy grande y muy hermoso lo que había disfrutado aquella mujer para dejarlo así como un milagro a solas. Y entonces Dios la llama a ella a testificar. Como Dios nos llama a todos en algún momento a testificar de sus maravillas. Él nos da regalos y Él nos invita a que vayamos y le digamos a otros aquellos regalos que solamente Dios nos da. No solamente es recibir, también es ir y hablar de aquello que Dios en su inmenso amor nos ha dado a nosotros. Entonces ella tenía miedo a ser rechazada, pero ella descubre por el amor que le tenía a Él, aquel secreto, y lo hizo delante de todos. Antes nada más hablaba con médicos, antes nada más hablaba con algunos en su familia, etcétera. Se sabía que ella era una mujer que padecía de eso, pero no toda la sociedad. Y entonces ella abre el problema y se lo dice a todos ahí en una multitud delante y da el testimonio de cómo ella había sufrido mucho de muchos y cómo se atrevió a tocar tan solo el manto de Jesús. Y eso la hizo sana por completo. Descubrió palabras de amor y consuelo en Jesús cuando tenía miedo al inicio. Versos 33 al 34, seguimos leyendo, dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La trató con amor, le llamó hija, le trató de una manera dulce y con misericordia. Se presentó al principio con miedo y temblando, quizás diciendo cómo va a reaccionar Jesús. ¿Será que me va a reprender? ¿Será que diga por qué me hiciste impuro al tocar mi manto? ¿Será que sea alguien mucho más riguroso en la interpretación de la ley que los fariseos de su época, que ya eran muy rigurosos? Y voy a ser exhibida delante de todos. Y estaba como diciendo, ¿será una transgresión al sistema religioso? ¿O qué será lo que yo estoy viviendo? Y finalmente Él se lo pidió, lo abre a todos. Y Jesús hizo algo glorioso. Le restituye la vida, le salva el alma, la reintegra a la sociedad. Y delante de todos queda claro que es una hija, que Él, más excelso y fuerte y poderoso maestro, le trató con dulzura. Entonces, ¿cómo debías tú de tratar a esa mujer? Con dulzura, con amor. Si Jesús le trató así, nosotros debemos de tratar así también. Y resulta en una mujer que antes estaba siendo despreciada por su religión y ahora está siendo alabada por el Mesías delante de todos los hombres y puesta como un ejemplo también a todas las generaciones. Entonces vemos que no hay una impureza que el Salvador no pueda quitar, que no hay herida en el alma que no pueda sanar cuando uno se presenta de una manera adecuada, con fe y buscando aquella misericordia que el Salvador viene a dar. Y vemos el amor de Dios por las mujeres. A esta que acabamos de ver, le hizo un milagro nada más porque le tocó. A otra, ni siquiera le pidió nada. El que se acercó a ella fue Jesús y ella sin pedir nada tuvo la bendición porque Él se acercó en su enorme y lleno corazón de amor a confortar a aquella mujer. Había una multitud y Jesús, dentro de toda aquella multitud, le puso atención a una mujer viuda y desconsolada.
Lucas capítulo 7, versos 11 y 13 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ese lugar, Naín, era un pueblo muy cerquita de Nazaret, que es el lugar en donde Jesucristo creció. Quizás él mismo conocía a esa mujer en su vida de carpintero. Quizás algún día le hizo algún trabajo a Naín, a su esposo. Y era una tragedia doble porque ella había perdido a su esposo, era viuda, la viuda de Naín, y ahora había perdido a su hijo. Y entonces hubo dos encuentros, uno para consolar y para dar esperanza, para decirle: no llores, porque viene a ti aquel que es la respuesta para la muerte. Y quiero que tú sepas que no debes de llorar. Y después de ese encuentro para consolarla, le dio un milagro cuando ella ni siquiera lo pidió. Ella estaba simplemente afligida y Jesús apareció y se presentó y le amó y le dio el milagro. Versos 14, 15 y 17 de Lucas 7, seguimos leyendo, dice: y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Verso 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús le tocó. Imagínate el día que estemos partiendo ya de esta vida y en muerte, y que venga Jesús y te toque. Aquel joven muerto, lo primero que sintió fue una palmada de Jesús que le tocó. Y entonces cuando viene el dador de la vida y te toca y regresa el alma al cuerpo de ese joven, y entonces comienza a hablar. Y lo ama, lo recibe Jesús y se lo da a su madre. Y entonces ella queda consolada. Ahora no era una mujer que ya no tenía hijos, sino una mujer que cambió el funeral de su hijo en un momento de alabanza y de reconocimiento a Dios. Y ni siquiera lo pidió, ni siquiera lo buscó. Simplemente Jesús pasó por ahí, tuvo compasión de ella y le hizo el milagro. A otra mujer la libró de una manera controversial para el sistema religioso, que tenía una carga enorme y siempre estaba encorvada y sin la misericordia de su sistema religioso, que era poco amoroso, muy legalista, muy duro, muy fariseico. Y entonces, a pesar de esa dificultad, estaba buscando a Dios en la sinagoga, con su enfermedad, buscando a Dios en la sinagoga. Lucas 13, versos 10 al 13 dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego, glorificando a Dios. Ella llevaba una enfermedad y estaba encorvada, ya no podía ver el horizonte, siempre estaba totalmente encorvada, apenas y quizás toda en una posición incómoda, medio caminaba y era discriminada, no podía estar de una manera derecha y quizás sus vértebras estaban afectadas, su cuerpo dañado, pero Jesús fue y la sanó y puso las manos sobre ella, no para ponerle una carga, como lo había hecho la religión muchas veces, sino para sanarla. En el día de reposo, como quiera, dentro de su necesidad, iba a adorar, aún estando toda chueca, con dificultad, toda cargada. Ella iba a ver si algo encontraba en la sinagoga. Y para fortuna de ella, el que también estaba en aquella ocasión en la sinagoga era Jesucristo. Y entonces él le habló y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y la enderezó. Y ella glorificaba a Dios. Y los religiosos que vivían en la ley, que les da miedo perder el control, que les gusta mucho enseñorearse de las congregaciones, empezaron a oponer a Jesús por puras cosas absurdas. En vez de glorificar a Dios
con aquella mujer y decir, qué bárbaro, qué milagro tan enorme, vamos a hacer una alabanza aquí para darle la gloria a Dios y vamos a entregarle nuestro corazón en gratitud, porque esta nuestra hermana que venía de una manera incómoda durante muchos años, ahora puede estar derecha y nosotros éramos testigos de cómo ella cuántas veces vino en esa posición encorvada. Pero bueno, vamos a leerlo, Lucas 13, versos 14 al 17, dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en el que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ella es una hija de Abraham. Entonces la estaba poniendo al mismo nivel. No creas tú, hipócrita, que eres superior a ella, porque ellos pensaban, si es tuerto, no es digno, si está encorvado, no es digno, alguna carga tiene y algún pecado grave y por eso Dios lo tiene así, y si tiene tal enfermedad, no es digno, y si es cojo, no es digno, y veían mucho las cuestiones externas, siempre lo externo, pero no lo interno, no amaban a las personas, y Jesús le dice, no, espérate, él también es una hija de Abraham, ella es una mujer que yo amo y que yo vine a desatar, y que si el diablo la tuvo 18 años atada en una ligadura, ¿por qué no en el día de reposo, si fue la oportunidad que tuvo de verme, la vamos a desatar también? Y aún le avergüenza, tú tienes más compasión de un animal que de un ser humano, porque a tu buey le das de beber en el día de reposo y a tus animales los cuidas en el día de reposo, y yo no debía de cuidar a ella que es hija de Abraham también en el día de reposo. ¿No vale más ella que un animal? ¿Por qué cuidas más en tu amor falso a los animales que a los hermanos? ¿No deberías de ser tú, que eres el líder de la sinagoga, una persona ejemplar, que no te estés enojando por cosas absurdas de la ley, ahí si se cumplió o no en tu manera rigurosa de verla, sino porque aquella tiene una oportunidad de tener una vida nueva? Y así como eran los religiosos en la época de Jesús, la gente que es rigurosa sigue siendo en esta época dura, inflexible, que no tiene amor, que aplica la ley de una manera sin compasión por los demás. No aplica la ley para llevar a la gente a Cristo, sino aplica la ley para manipularla y controlarla y empezar a enseñorearse de ella. Pero el único Señor de toda iglesia verdadera es el Señor Jesucristo. Y Él tuvo compasión de aquella mujer encorvada y pudo ver no solamente el horizonte por primera vez, porque siempre veía el piso, sino cuando levantó su espalda, pudo ver al Señor Jesucristo que la abrazaba, que la amaba, que la recibía y que después la defendía, y se puso a glorificar a Dios en aquella sinagoga. Y vemos entonces que ella era más digna que el líder religioso de la sinagoga. A otra mujer la salvó de la muerte, de una muerte por un sistema religioso legalista y sin misericordia. Los fariseos, siempre muy agudos para condenar a otros, pero nunca sinceros para ver su culpa, le trajeron a una mujer a Jesús para tentarle, porque sabían, Él es tan compasivo, Él es tan bueno, Él quiere tanto a las mujeres, que ya sé cómo le vamos a ganar a Jesús. Le vamos a llevar a una mujer que haya caído en pecado y de esa manera lo vamos a condenar. Y vamos a ver la historia. Juan 8, versos 3 al 5 dice: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, una adúltera, imagínate, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Y por qué no le llevaron al hombre también? ¿Que no es un adulterio, es de un hombre y una mujer? ¿Por qué solamente a la mujer? ¿Por qué no vieron, oye, cómo la trataba el marido? ¿Qué pasó en su familia que terminó de esa forma expuesta? ¿O qué había detrás? Hay una historia detrás de un adulterio que no es tan simplista como tomar a la mujer, solamente a la mujer, una forma machista de aplicar la ley y decir solamente a ella.
Ahí los religiosos se van sobre el más débil y le aplican la ley de una manera exagerada y sin amor. A ella nos vamos a ir sobre ella. A lo mejor el hombre se defendió, se fue corriendo, se le acabó su amor por ella, así como muchos que eran nada más para el acto sexual y luego se les acabó todo amor, toda oportunidad. Ya no, que ella se haga cargo del niño, que ella se haga cargo de lo que sea, y le entra la cobardía a tanto hombre después porque no ve por las mujeres como debió de haber visto. Muchas promesas, pero en el momento de dar amor práctico se les olvida por completo. Y entonces ellos le llevan a la mujer, sorprendían el acto del adulterio, la querían apedrear, que es un esfuerzo carnal por quitar el pecado y de una manera inadecuada porque no estaban evaluando toda la situación. Intuían que Jesús se iba a oponer y que iba a proteger a la adúltera y que además que si Jesús negaba la ley de Moisés o todo eso, pues iba a armar un escándalo, que eran especialistas en armar escándalos porque colaban el mosquito y nada más andaban viendo en qué agarraban a alguien y así estaban todo el tiempo a ver qué mosquito le agarraban a Jesús. Y si podía Jesús decir algo que fuera interpretado como una blasfemia, pues a lo mejor lo apedreaban también de una vez con la mujer y con Jesús, y así nos quitamos a todos. E insistían tentándolo porque no les agradaba la forma en la que Jesús tenía compasión y ayudaba a todos. Juan 8, versos 7 al 9, seguimos leyendo, dice: como insistían en preguntarle, ahí imagínate con la mujer, ¿qué escena? Ella debe de morir. Ella cometió adulterio. Vamos a matarla, Jesús. ¿Tú qué dices? Yo digo que la maten, la ley dice que la maten. Insistían en preguntarle, una y otra, queriendo preguntar. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y aquí hay todo un debate de qué escribía Jesús en la tierra. Imagínate la multitud y Jesús con una varita escribiendo en la tierra y los demás viendo lo que él escribía en la tierra. Algunos teólogos dicen que él escribió Jeremías 17:13, que dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Otros dicen que escribía los 10 mandamientos y que con aquellos 10 mandamientos les traía un despertar en la conciencia. Pero no sabemos, a final de cuentas, qué escribía Jesús. Lo que sí sabemos es que Él sabía el corazón de cada uno de ellos y que sabía en qué pecados estaban cada uno de ellos y que escribía algo para redarguirles, porque finalmente su conciencia obró y ellos terminaron siendo honestos y dijeron: no, pues yo la verdad no soy digno de apedrear a esta mujer porque yo también he pecado. Yo también he pecado, yo también he pecado. Y si la voy a matar a ella a pedradas, entonces el primer muerto debería ser yo. Y Jesús, que conocía los corazones, los redarguyó escribiendo cuestiones que los condenaban. Y quedó finalmente Jesús y la mujer, porque todos, desde el mayor hasta el más joven, fueron diciendo: no, es cierto, yo también he hecho cosas malas, yo también he pecado en esto y en lo otro. Y dejaron aquella escena que estaba primero una multitud y la mujer espantada y a punto de morir, y pensando: me llevaron al juez para que él me juzgue al final de cuentas, y lo que diga él me van a terminar matando. Y entonces veía a Jesús con un deseo de una oportunidad, pero se empiezan a ir y se empiezan a ir y se empiezan a ir, y queda Jesús con la mujer a solas. Y en su amor le mostró una nueva forma de vida a aquella mujer. Juan 8, versos 10 al 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella no contestó, porque no sabía dónde estaban. Y luego le pregunta a Jesús: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes que cuando ella le dice ninguno, Señor, está diciendo muchas cosas? Quiero que tú seas mi Señor. Ya no voy a vivir en base a esa vida que tenía. Ya no voy a ir con mi amante, porque mira qué mal me quedó mi amante.
Se fue corriendo para que no lo juzgaran a él y me dejó sola a mí, que a lo mejor no pudo luchar contra los que la venían a apedrear, y entonces él pudo escapar, pero no vio por ella. Yo ya no quiero eso. No me pagó bien el pecado. Ahora quiero algo diferente. Tú eres mi Señor. Y con ese tipo de entregas de todo corazón, es como muchas personas se convirtieron. Porque no son las grandes palabras y los muchos rollos, sino es cuando uno lo hace con sinceridad. Y entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí Jesús tenía la conciencia limpia. Jesús no tenía ninguno de los pecados que él escribió en la tierra para condenar a aquellas personas. Jesús era una persona que la pudo haber matado a pedradas, pero que dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él vino para salvar las almas, no para perderlas. Porque Él amaba a aquella mujer y porque Él quería restaurar a aquella mujer y ayudarla y salvarla y llevarla a un fruto diferente. Y entonces Jesús no la condenó. Y si no la condenó a ella es porque quiere el bien de ella y de todo ser humano. Y por eso debemos de aprovechar su amor y acercarnos a Él. Otra mujer, seguimos aprendiendo de las mujeres y Jesús. Otra mujer discutió con Jesús. Y además, el argumento que Jesús le presentaba, la mujer se lo volteó y, por así decirlo, le aceptó Jesús el argumento y le dio lo que la mujer quería. Y vamos a ver aquella ocasión. Jesús estaba en un retiro con sus discípulos y fue interrumpido de una forma culturalmente no aceptada por una mujer necesitada. Marcos 7, versos 24 al 26, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Aquí vemos una mujer que se presentó con Jesús, que fue a aquella región de Tiro y de Sidón, que realmente no tenía un ministerio ahí, porque Jesús fue llamado a predicar a Israel, no a Tiro y a Sidón. Entonces, cuando fue con sus discípulos allá, es como si hubiera ido de un retiro con ellos, para estarme concentrando en ustedes y guiarlos y ayudarlos. Fue una región gentil. En esa región gentil era rica por comercio marítimo. Y entonces los judíos iban a aquel lugar a vender sus cosechas agrícolas con comerciantes de Tiro que movían aquellas cosechas en todo el mundo y muchas veces históricamente no eran tratados con justicia. Llevabas todo lo que cosechaste en tu campo, lo llevabas a Tiro, aquellos eran comerciantes y a lo mejor se te podía perder si no te lo compraban rápido y ellos sabían la prisa que tenía el del campo y empezaban a negociar de una manera dura con los judíos. Y no había muy buena relación con Tiro y con Sidón, pero finalmente los necesitaban para poder comerciar lo que ellos cosechaban de sus tierras. Jesús estaba en aquella región y aquella mujer tenía un problema. Tenía una hija que tenía un espíritu inmundo y le rogaba que liberara a su hija de aquel espíritu inmundo. ¿Qué habrá hecho la mujer que su hija terminó con un espíritu inmundo? ¿De qué manera descuidó a su hija que terminó toda llena de maldad? Y Jesús, que ama a los niños, pues no le agradaba mucho lo que había hecho esa mujer con su hija. Y él, que todo lo sabe, conocía el corazón de la mujer. Y entonces le insistía. Y Jesús le pospone el milagro. Jesús empieza a tener un diálogo con ella, pero hay como una especie de discusión y la rechaza al principio, pero ella le insiste y le insiste. Y Jesús la lleva con sus palabras a recapacitar sobre su vida antes de recibir el milagro. Marcos 7, versos 27 al 28 dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y él le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus amos. Entonces Jesús fue duro con ella. Y vemos que Jesús muchas veces presentaba la justicia
de cómo tú la aplicas, te la voy a aplicar a ti. Por ejemplo, a muchos de sus discípulos siempre los trató con mucho amor, pero a Pedro, que era a veces duro y a veces fuerte y sacaba la espada, etc., en una ocasión le dio una reprensión muy grande porque Pedro también era así en el momento de hablar. Entonces Jesús aplicaba ese tipo de justicia y le habla de una manera dura. A lo mejor ella había sido dura siendo comerciante con los judíos, a lo mejor ella había sido muy dura con los demás y entonces le aplica la que ella había aplicado. El caso es que le dice: ese pan no es para ti, es para los hijos. Y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella discute con Jesús. Y el mismo argumento que le dice Jesús: no eres hija. ¿Cómo te voy a dar ese pan si tú no eres hija? No está bien que yo te lo dé. Y ese mismo argumento lo toma ella y se lo voltea a Jesús. Discutió con Jesús. Ella le respondió: sí, Señor. Ya le llamó Señor. Y estaba reconociendo su autoridad. Y estaba diciendo: sí, Señor, es cierto, no soy hija. No soy tu hija. Y además, mi vida es como la de uno de esos perrillos. ¿Cómo habrá sido su vida? Que Jesús la comparó con un perrillo. Que Jesús le habló de esa forma. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué quiere decir eso de perro o perrillo en la Biblia? Un cachorrito ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando lees el griego habla de perros, no perrillos. Como que es tan duro, como le estaba hablando, que no se atrevieron al español a traducirlo como decir: tú eres como una perra, porque se oye muy mal. Entonces lo pusieron como perrillos, pero en realidad estaba hablando de perros. Entonces, en la cultura hebrea había un dicho de que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito. Y eso pasa cuando tú tienes un cerdo, porque no tiene una forma de regular su temperatura, regula en un día caluroso su temperatura con el lodo. Tú lo sacas con una manguera y lo lavas y queda limpiecito. Al rato el sol sube y viene el calor y se regresa otra vez al lodazal. Y está así de una manera regulando su temperatura, y aunque tú lo laves, regresa otra vez al cochinero. Y así, ese tipo de comportamientos de animales, Dios en ocasiones los usaba en la Biblia para hablarnos de personas desviadas que estaban actuando de una manera similar. Aunque tú lo laves y aunque tú lo limpies, vuelve a revolcarse. Y el perro tiene una característica similar. Va y vomita y después regresa, que a nosotros nos parece asqueroso como seres humanos, pero eso hacen los perros. Vomitan y después regresan, huelen el vómito y se lo comen de nuevo. Y entonces, ese tipo de características Dios las usa para decir: no seas como un perro. ¿Qué quiere decir eso? Que vomites y luego regreses y te comas otra vez lo mismo. No digas: ya no voy a emborracharme, ya voy a dejar el alcoholismo, voy a dejar todo aquello, etcétera. Y después viene una oportunidad, viene una tentación, regresas y otra vez estás como un perro que se vuelve a comer lo mismo. No digas: voy a dejar a mis amantes y ahora sí voy a ser fiel a mi esposa y a mi esposo, etcétera. Y después de esas promesas que Dios escucha y dice: vamos a ver si es de verdad, o me está haciendo la promesa como un perro que lo vomita y después regresa y se lo come. Y así está Dios viendo a los seres humanos. Entonces, cuando Jesús le hablaba a esa mujer, ella entendía. Ella sabía a qué se estaba refiriendo. La conciencia le estaba aguijoneando y ella le dice: sí, Señor, sí soy así. No soy hija. Sí, yo tengo una actitud de perro porque me he portado mal y porque he sido tan indigna que imagínate qué tanto daño hice en mi casa que a mi hija hasta un demonio se le metió. Pero aún, tomando la figura que le decía Jesús, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. También los perros te necesitan, Señor. Y le presenta un corazón que tenía dos características: una verdadera fe y una verdadera humildad. Tenía confianza y tenía humildad de decir: sí, Señor, soy lo que tú dices. Soy lo que tú dices. ¿Sabes por qué muchas veces las personas se salen enojadas de las reuniones? No, de seguro alguien le dijo cómo soy yo y ya me describió y ya no sé qué, etcétera. ¿Y eso qué? Lo importante es lo que Dios te está hablando a ti. Y te sales contendiendo con Dios en vez de decir: Señor, quiero abrirme y quiero reconocer lo que tú me has mostrado. Ella quiso ser humilde y decir: sí, Señor, sí soy así. Y entonces
le voltea el argumento a Jesús y le dice, pero aún los perros comen de la migaja de tus amos. Con que tú me des una migaja, con eso mi vida va a cambiar. Dame una migaja. Solamente una migaja es suficiente. Y entonces Jesús cambia por completo el concepto de la mujer. Verso 28 de Mateo 15 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora ya no era una perrilla, ahora una mujer grande de fe. Ahora era un ejemplo, ahora era alguien digna de imitar. Ahora era una persona que nos enseña a todo ser humano que con una migaja del amor de Dios tenemos suficiente para poder cambiar nuestras vidas. Y Dios sinceramente da mucho más que una migaja, porque Dios es poderosísimo. Entonces, primero le deja ver su pecado y le deja ver cómo estaba culpable, y después la exalta y la levanta y la pone como ejemplo. Y así sale una persona cuando va con el Salvador. Te deja ver tus culpas, te enseña cómo está tu alma, y después cuando te perdona, te levanta y te exalta y te levanta en un lugar diferente al que tú estabas. Y Dios nos dejó a esa mujer como un ejemplo para que nosotros pudiéramos aprender y decir, sí Señor, acepto mi culpa, pero ten misericordia y dame una migaja. No lo merezco, no merezco que me perdones. Es muy diferente a cuando el pecador arrogante llega, Señor, te vengo a aceptar, acepto a Cristo en mi corazón como esto y como todo, lleno de arrogancia. No es así como se encuentra Dios, sino es decir, yo acepto mi culpa y vengo humildemente para ver si tú a mí tiendes a bien aceptarme, porque sinceramente no tienes por qué, pero con una migaja que tú me des. Y Dios no da migajas, Dios da a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos enseña a encontrar la salvación a través de esa mujer, a ser humildes, a ser sinceros y con fe para poder encontrar la salvación. Y conociendo a Jesús, que la bendición que es una mujer, envió a una de ellas a predicar con poder en la primera misión enviada por Cristo a los gentiles. ¿Y quién crees que fue la primera persona enviada por Cristo a los gentiles? No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Felipe el evangelista, ni ninguno de los apóstoles que andaban con él. Fue una mujer que acababa de oír grandes verdades de Jesús. Juan 4, versos 24 al 26. Vemos la conversación que Dios tuvo, Jesús, Dios hecho carne, con aquella mujer en el pozo, cuando fue controversial a sus discípulos, aquella mujer con la cual Él habló a solas, con la cual empezamos la enseñanza de esta mañana. Jesús le dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y vemos en estas breves frases que Jesús se presenta de una manera increíble a aquella mujer. Y le describe a Dios de una manera simplísima y le dice, Dios busca adoradores, pero no adoradores hipócritas, no adoradores fingidos, sino adoradores que me amen en espíritu y en verdad. No busca cantadores de cantos, no busca personas que vayan a reuniones solamente, sino busca una adoración de corazón, en espíritu y en verdad. Y esas personas que en espíritu y en verdad adoran, es necesario que adoren. Dios busca gente que le ame. ¿No es verdad que nosotros buscamos gente que nos ame? ¿Por qué vas a ver a tu mamá o la vas a saludar o vas a comer con ella? Porque te ama. Y vas y te gusta que te cocine y que te atiende y demás, porque te ama, porque te recibe con un beso, porque te quiere, porque así somos los seres humanos. Nos gusta estar con personas que nos amen.
y fuimos hechos a semejanza de Dios. Entonces Jesús le dice cómo es el Padre. Dios es espíritu y desea que le adores en espíritu. Entonces ella se impresiona y le habla de una manera así como de indirecta, como diciendo, este está diciendo verdades tan grandes que pareciera que solamente el Mesías podría decirles. Y decirlas, y dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar estas cosas. Como aventando así de una forma indirecta, ¿será que eres tú? Y entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Yo soy la promesa. ¿A quién le dijo Jesús eso? A una mujer. No se lo dijo a Herodes. No se lo dijo a Poncio Pilato. No se lo dijo a tantas otras personas. Se lo dijo a una mujer de una manera franca y directa. Una plática profundísima. Los samaritanos y los judíos se la pasaban peleando. ¿Dónde era el lugar en el que debía estar el templo? ¿Cómo iba a ser el fin del mundo? Y Jesús se pone a hablar verdades profundas con ella, franca y abiertamente como nadie. Y se presenta como el Mesías. La mujer había tenido 6 familias. 5 maridos había tenido. El que ahora tenía no era su marido. 5 familias formales y una informal. Muchos fracasos, fracaso tras fracaso tras fracaso. Esperanza, a ver si ahora sí, y desesperanza. Esperanza, a ver si ahora sí, y desesperanza. Esperanza, a ver si ahora sí. 5 maridos había tenido hasta que terminó ya en unión libre. Ya, el que ahora tenía no era su marido. Pero estaba delante de aquel que podía saciar su corazón como ningún hombre lo había hecho. Y entonces la mujer se quedó tan impresionada. Es el Mesías. Me dijo todo lo que he hecho. Que dejó su cántaro, que iba a recoger agua al pozo porque la necesitaba, pero había encontrado algo más que el agua física, había encontrado el agua de vida. Y tenía tan mala relación con la gente en la ciudad que iba a mediodía al pozo. Porque pues imagínate, la mujer, normalmente ibas pues en la mañanita al pozo porque luego me va a agarrar cargando el agua de regreso y es muy incómodo ir con tanto peso y con el sol encima y en un lugar cálido. No era un buen momento a mediodía ir con el agua. ¿Por qué ella lo hacía así? Porque estaba vacío, porque hacía mucho calor. Y en ese lugar donde ella quería evitar el roce social, porque cuando iba en la mañana con otras mujeres, sí, ahí está la que se llevó a mi marido, sí, ahí está la que me metió en problemas, sí, ahí está la que le coqueteaba a mi hermano, la que no sé qué, entonces ya estaba cansada de todo eso y ya no quería ni ver a nadie. Mejor voy a ir por agua cuando no haya nadie. No quería tener roce social, no quería tener problemas. Y entonces le entra un amor por la sociedad que no había tenido antes. Y vamos a ver qué pasó. Versos 28 al 29 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y se lo presenta de una manera inteligente. Un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No es verdad que la gente es morbosa a veces? Y que cuando pasa alguien, ay, mira con cuántas personas no habrá estado aquella, mira no sé, y empiezan hasta a poner apodos y muchas cosas duras y tristes en la forma sin compasión de tratar a los demás. Y ella va y les dice, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, todos mis pecados me los dijo. Y los reta, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Cuando tú lees el contexto, los discípulos le rogaban a Jesús porque habían sido enviados a comprar comida que comiese. Jesús estaba cansado y se quedó junto al pozo mientras hablando con la mujer, mientras los discípulos habían ido a comer. Después regresan a comprar comida. Regresan los discípulos y le dicen, come Jesús, toma, mira, compramos esto, come. Y Jesús le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Y qué estaba haciendo Jesús entonces si no estaba comiendo? Ayunando, ¿no? Cuando dejas de comer, ayunas. ¿Y por qué ayunas? Porque hay cuestiones espirituales importantes por las cuales interceder. ¿Por quién intercedía Jesús? Por esa misionera que había ido a decirle a todos los hombres, ¿no será este el Cristo? Entonces Jesús se puso a ayunar por una mujer a la cual él envió.
Versos 39 al 41, seguimos leyendo, dice el fruto del evangelismo de aquella mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Imagínate a los samaritanos, Jesús, te lo rogamos, quédate con nosotros. Permíteme hospedarte, Jesús. Ven, mira, te enseño mi casa. Ven, te vas a quedar en este cuarto, quédate con nosotros. Y empezaban a juntar a gente y a gente para que vinieran y escucharan de él. Y muchos creyeron por la palabra de la mujer y también muchos más por la palabra de él. ¿Y qué es eso? Es un avivamiento en pocos días, muchísima bendición. ¿Cómo empezó eso? Por una mujer que fue a predicar poderosamente. La Biblia nos habla del poder de Dios en las mujeres. Eso no le pasó a ningún apóstol, le pasó a una mujer. Le pasó a Juan el Bautista también. Pero no faltó tiempo para que ellos fueran formados cuando Pedro se levantó y muchos se convirtieron. Dios usa con poder a las mujeres y las distingue tanto que ellas fueron bien fieles. Por ejemplo, una de las más poderosas colaboradoras de Jesús y que recibió uno de los más altos honores en la Biblia fue otra mujer. Se llamaba María de Magdala. Iba junto con otras mujeres que estuvo cerca de Jesús en la cruz, por así decirlo, como si fueran sus compañeras de servicio o aquellas a las cuales ella las amaba y hacían como equipo para amar juntas a Jesús. Marcos 15, versos 40 al 41 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, estamos leyendo la ocasión de la crucifixión, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, esas eran sus discípulas, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, ¿quiénes vieron la crucifixión? Muchas mujeres, pocos hombres. La crucifixión fue un evento de muchas mujeres, los opresores, los romanos y demás, y un hombre, Juan, que estaba con Jesús. Fue un evento donde solo las mujeres estuvieron con Jesús y los hombres estaban lejos. Y hasta te dicen las mujeres, dice, ahí estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor. ¿Quién era Jacobo el menor? Un apóstol, ¿no? ¿No el apóstol debería estar con su maestro? Debió haber estado ahí. Pero no estaba el apóstol, estaba la mamá del apóstol. Y estaba Salomé, y estaba María de Magdala, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Las fieles en el momento más oscuro de la humanidad, y cuando Jesús llevaba los pecados de toda la humanidad encima, fueron las mujeres. Y dentro de ellas quiero mencionar a María Magdalena, que fue una mujer ejemplar, porque aun cuando él murió, quería seguirlo amando estando muerto. Marcos 16, versos 1 al 3, dice, hablando cuando él ya había partido, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, el mismo equipito, ellas tres hacían equipo y servían a Jesús juntas, compraron especies aromáticas para ungirle. ¿Ungirle a quién? A un cadáver. Y muy de mañana, o sea, eran personas esforzadas que muy de mañana iban a servir. El primer día de la semana vinieron al sepulcro, a la tumba de Jesús, y ya ha salido el sol, pero decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, se habían organizado María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y querían, pues es que no amamos a Jesús de una manera adecuada, no lo despedimos como hubiera sido adecuado, no lo embalsamamos como hubiera estado bien, porque nos lo liberaron el cuerpo ya muy tarde, y entonces José de Arimatea prestó su tumba, y qué bueno que lo hizo, pero bueno, lo pusieron ahí en una tumba para ricos, que era como una cueva, y que le ponían una piedrota que la cargaban entre muchos hombres. Pues no sé ni cómo, pero nosotros vamos a seguir amando a Jesús.
No sé ni cómo le vamos a hacer para mover la piedra. ¿Cómo podrían ellas mover la piedra de una tumba? Que además hasta pusieron soldados romanos para cuidarla. Pues yo no sé, pero vamos. Está muy pesada la piedra y no sé ni cómo, pero vamos. Y llevaban especies aromáticas para ungirle y compraban cosas y iban a preparar de una manera mejor el cuerpo de Jesús. Y no sabían ni cómo lo iban a resolver, pero lo iban a hacer. ¿Y qué ves en esto? Amor. No tenían ni los medios. Los hombres estaban escondidos. Solamente 3 mujeres que seguían amando a Jesús, aunque estaba su cuerpo en la tumba. Que no tenían claro lo de la resurrección, pero que eran valientes y querían amar. Y que no se detenían ante los problemas. Una piedra enorme que era mucho peso para 3 mujeres. Pero que decían, pues yo no sé cómo, pero lo vamos a resolver. Y entonces Jesús se presenta resucitado, no a los apóstoles, a las mujeres. Marcos 16, versos 9 al 11 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Entonces, vemos aquí más detalles de María Magdalena. María Magdalena había sido una persona convertida que antes era una verdadera impía, que tenía 7 demonios. Y el 7 se usa en la Biblia para describir algo completo y acabado. Era una persona plena, completa y acabada en la maldad y fuera de sí. Y entonces Jesús, a la más indigna, a la más pecadora, a la más mencionada, a la peor, la hace la mejor. Y la persona primera que vio al Cristo y al Salvador resucitado fue María Magdalena, que antes estaba llena de maldad, pero ahora estaba llena de amor. ¿Y por qué estaba llena de amor? Porque aún sin tener la fuerza, quería ir y preparar con Salomé y con María, la madre de Jacobo, el cuerpo de Jesús para despedirlo de una mejor forma. Lo quiero amar, lo quiero servir. Y lo vamos a preparar, aunque no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Y la Biblia nos da detalles de cómo fue aquella vez. De hecho, ella vio al Salvador resucitado y luego fue y se lo dijo a los apóstoles. Y los apóstoles no creían. Duros. Los hombres muchas veces debemos aprender de la espiritualidad de las mujeres, que son más sensibles, que son menos duras, que ven más fácil al Salvador, que tienen más fe, que tienen más amor y que Dios nos las deja como ejemplo para que aprendamos de ellas. Y Juan, el evangelista, describe cómo fue aquel encuentro entre Jesús y María de Magdala. Vamos a leerlo en Juan 20, versos 15 al 17. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas vea a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella vio la tumba vacía, la piedra removida porque no había piedra que Jesús todopoderoso y resucitado lo pueda frenar. Y entonces ve y dice: se llevaron el cuerpo del maestro y estaba llorando. Yo traía las especias, yo lo quería ungir, yo lo quería preparar para que tuviera una despedida más digna, y ahora ni el cuerpo me dejaron. Estaba llorando. Y cuando Jesús se acerca a consolarla, pero estaba hecho un mar de lágrimas, y entonces no lo voltea a ver y cree que es el hortelano, la persona allí que cuidaba el terreno. Le dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yo quiero el cuerpo de mi maestro, yo quiero amar a mi maestro y quiero ungirlo de la mejor forma, quiero ponerle las especies y quiero prepararlo de la mejor forma. Si tú te lo has llevado, yo lo voy a llevar, yo lo voy a llevar.
¿Has tratado de cargar a una persona muerta? ¿O una persona desmayada? ¿Crees que Jesús sería fácil para que María lo cargara? Pero ¿qué vemos aquí? Yo lo voy a resolver como sea. Ella tenía tanto amor que se comprometía a hacer cosas más allá de su capacidad física, porque estaba llena de amor. Y vemos cómo cambió ella de una mujer plena en maldad a una mujer plena en amor. Y por eso Jesús apareció primero resucitado a ella. Y cuando vio ese corazón tan amoroso de ella, que estaba dispuesto hasta a cargarlo, cuando quizás ni podía físicamente cargar a Jesús y traerlo de regreso. Pero hago lo que sea por mi maestro. Le dice María, y lo reconoce por la voz. Y levanta los ojos de estar llorando y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Y se acerca a él como si le fuera a abrazar o a tocar. Y Jesús le dice, espera un poquito, no me toques porque no he subido a mi Padre y ve a mis hermanos. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, todavía no he tenido la bendición de mi Padre. Todavía no he subido al cielo. Acabo de salir de la tumba y mi Padre no me ha visto. Quisiera que el que primero me abrazara fuera mi Padre. Pero antes de ir con mi Padre, vine contigo. Y eso es un honor muy grande. Te amo tanto que antes de ir al Padre vine a ti. Ve y hácelo saber a los discípulos para que no caigan, para que no se pierdan. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. No están sin Padre, tienen un Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. El que me dio la vida a mí, te la va a dar a ti también. Ese mismo Dios. Vemos su amor excelso. Vemos su cuidado por ella. Jesús nos enseña mucho por las mujeres. Y nos enseña tanto que hasta las citó como ejemplo en sus enseñanzas. Y vamos a ver un par de ejemplos que nos hablan. El primero de ellos, cómo sin fuerza, sin esposo, sin justicia, una mujer logró el triunfo. Lucas 18, versos 2 al 3, dice Jesús hablando. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y aquí vemos una mujer que estaba llena de obstáculos, que era viuda, que tenía un poco acceso a fuentes de ingreso, porque la economía antes estaba muy orientada a la producción del varón, que tenía un trato abusivo hacia una forma injusta en la que era tratada, porque había un hombre fuerte que la oponía fuertemente, y por eso le llama a ella mi adversario. Y que en reiteradas ocasiones aquella viuda pidió auxilio y el auxilio le fue denegado. Las ciudades están llenas de contrastes. Un juez que debería ser justo, pero no lo era. Un hombre que debería de ayudar a la viuda, pero la atacaba. Y Dios decía que debíamos de compadecernos y amparar a la viuda y al huérfano. Pero la viuda tuvo una característica que fue la perseverancia. Y por medio de esa perseverancia triunfó. Y Cristo nos la muestra como ejemplo para que nosotros aprendamos de aquella viuda a perseverar en oración. Versos 4 al 7, seguimos leyendo la historia. Dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso no hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? O sea, si un juez malo, porque una viuda le insistía una y otra vez, le terminó haciendo justicia, ¿por qué tú no me insistes una y otra vez y yo te voy a terminar haciendo justicia? ¿Acaso no yo soy mejor que ese juez malo? ¿No soy yo un buen juez? Y si yo soy un buen juez y tú tienes esa perseverancia de la viuda, yo te voy a hacer justicia. ¿Y sabes por qué estamos en un mundo tan lleno de injusticia? Porque falta intercesores por un Dios que venga y que haga justicia. ¿Cómo podemos aprender a ser intercesores eficaces de una mujer viuda, débil, sin dinero, sin medios,
pero perseverante. ¿Quieres ser un buen intercesor? Observa a la viuda perseverante. Y no solamente para pedir cosas, sino aún para hallar la salvación, porque Jesús dijo otra historia muy similar. Lucas 15, versos 7 al 10, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y luego, ligado a esa historia, esa frase, viene lo que te voy a mencionar. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta historia nos está llevando a valorar la salvación, tan valorada en el cielo que se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, pero tan poco valiosa en la tierra, que necesitamos aprender de una mujer que pierde una dracma, que es una moneda valiosa, pero que con perseverancia voltea su casa hasta encontrarla, con lámparas y con todo lo que tenía. Es como si perdiera su gasto. Una mujer pobre porque no va con su esposo y le pide más gasto, sino que voltea su casa al revés hasta que lo encuentra. Se estima que esa dracma era el salario de un día de un trabajador, pero era tan pobre que ni siquiera tenía para aguantar un día sin el salario de su esposo. Hay gente así, que vive literalmente al día, sin ahorro, sin pobreza, y así estaba ella. Pero cuando encuentra su gasto diario, va y se goza con sus amigas y les dice: gócense conmigo porque encontré aquello que yo había perdido. Así es cuando un pecador se arrepiente. Y de nuevo, ¿cómo nos instruye Jesús a buscar la salvación? Como una mujer fiel a su casa. Así sé tú fiel a tu corazón y busca en tu corazón y pon la luz hasta que encuentres lo necesario para salvarte. ¿Quieres salvarte? Imita a esa mujer. Trae la luz a tu corazón, apunta con la luz tu corazón hasta que seas tú salvo. Entonces vemos que Jesús respetaba mucho a las mujeres. Mandó mujeres de misioneras, las sacó como ejemplo para encontrar la salvación, las sacó como ejemplo para aprender a orar, las amó, se hizo amigo de ellas. Y si tú eres mujer, debes de recordar que Jesús te ama mucho. Que a lo mejor el sistema religioso o los hombres o la actualidad no te pueda comprender, pero Jesús no es así. Jesús sí te comprende, Jesús te ama. Y si no lo has encontrado, lo puedes encontrar, porque está lleno de historias, la Biblia, de mujeres que estaban perdidas, como María Magdalena, con una plenitud de maldad dentro de ella, y terminó con una plenitud de amor dentro de ella. ¿Y por qué Dios nos deja ver la vida de María Magdalena así? Porque si tú tendrás muchos pecados, mucha amargura, muchas cuestiones de las cuales te avergüenzas, ella también las tenía. Y Jesús lo hizo en ella y lo puede hacer en ti. Jesús lo hizo en la samaritana. No creo que ninguna persona aquí hubiera tenido tantos intentos de hacer una familia como lo hizo ella. Y Jesús la restauró y la amó, la salvó y la levantó como una persona que hizo mucho bien en su tierra. Aprendamos de las mujeres y del amor que tenía Jesús por las mujeres. Termino con una verdad importante en la Biblia. Lucas capítulo 8, versos 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces iba Jesús con sus 12 e iban muchas mujeres con él. Y te menciona sus nombres. Y te dicen de otras muchas que le servían. Y vemos entonces que esa iglesia de Jesús no era una iglesia de hombres. Era una iglesia donde también había discípulas.
Había mujeres que eran enseñadas por Él y que fueron levantadas y usadas de una manera ejemplar y especial. Y que después se levantaron otras muchas, porque dice el pasaje que había muchas. Y cuando tú sigues leyendo la Biblia hay muchas. Por ejemplo, Tabita, que fue una piadosa y generosa costurera, solidaria con los pobres, y que hasta oraron porque era muy triste para la iglesia perderla, y Dios la resucitó, dándole un tiempo más de amor a la iglesia a través de darle una segunda etapa de su vida. O Priscila, que era una judía convertida de Ponto, a quien Dios le dio autoridad y bendijo muchísimo a Priscila. Y que incluso cuando se menciona su matrimonio, se dice Priscila y Aquila muchas veces, y pocas Aquila y Priscila. Lidia, gentil, cristiana, comerciante, que puso su casa para hacer la iglesia de Macedonia, otra mujer. Junias, que era pariente de Pablo, muy estimada entre los apóstoles, que nunca lo abandonó entre sus prisiones, y era una mujer. Muchos lo desampararon. Hay un versículo que dice: Demas me ha desamparado, pero Junias no. Febe, recomendada por Pablo, pues era una diaconisa en Cencrea, piadosa y buena, y era mujer. Y dice que la reciban como es digno entre los santos. Dios quería que recibieran a Febe como es digna entre los santos, que le diera su lugar, que no la despreciaras, que no dijeras: es una diaconisa mujer. No, Dios la puso, Dios la levantó. Vamos a darle su lugar y su respeto. Muchas mujeres. ¿Por qué no añadimos tu nombre en la lista? Y te haces una más de esas muchas que sirvieron a Jesús. Te das por Él, te haces su discípula, te llenas de fuerza, te llenas de gracia. Jesús viene, te restaura, te cambia, te visita. Oremos porque Dios siga levantando mujeres piadosas en su reino, porque el nombre de muchas se ha añadido a esa lista, y porque los hombres aprendamos de las mujeres como Dios nos las deja como ejemplo, en espiritualidad, en bondad, en amor, en tantas cosas, en perseverancia, en oración. Y Dios restaure muchas cosas a través de las mujeres, como siempre lo hizo en todas las épocas. Dios les bendiga. Con eso terminamos. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.